Bueno, soy Damaris Ramírez, docente del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Quindío. Y en esta oportunidad, pues, vengo a traerles una ponencia que hace parte o que resulta de los estudios que estoy adelantando en doctorado en comunicación con la Universidad de Medellín. Entonces, les voy a compartir una reflexión que está encaminada hacia las miradas del objeto de estudio en comunicación sobre aquellos proyectos de investigación en los que se ven abordados los estudiantes de pregrado y obviamente los estudiantes de maestría y de doctorado a la hora de poder elegir o de poder centrar un objeto de estudio en esta área de la comunicación. Bueno, ahí está la presentación, Sí, ¿cierto? señora, perfecto, perfecto. Bueno, entonces esta reflexión la he titulado Otras formas de educación superior, enfatizando en el análisis de paradigmas en la comunicación. Como les decía, en esta propuesta tiene diversos autores frente al concepto del paradigma y cómo desde el paradigma científico se ingresa al campo de la comunicación social y se inicia con un breve recorrido por conceptos sobre el paradigma que están definidos por Kuhn. También se centra un poco en el campo de la comunicación desde un análisis de las discusiones contemporáneas, tanto del término en sí mismo de paradigmas y de los postulados relacionados con el objeto de estudio. Algunos postulados propuestos por McLuhan, que los cuenta desde su hijo, desde el hijo Eric McLuhan, que hace, digamos, una breve reflexión sobre lo que hizo su padre, desde Barbero, desde Alsina, desde Galindo, desde Roncaglio, que son autores reconocidos en este campo de los paradigmas de comunicación y obviamente desde los objetos de estudio, entre otros que se han venido trabajando desde condiciones diferentes en el campo de estudio de investigación en comunicación. Entonces, por ello, yo planteo como una hipótesis o una tesis desde el campo de la comunicación, las condiciones para que un paradigma científico sea inserto en una investigación específica. Esta requiere que cumpla con las perspectivas teóricas y metodológicas de un autor específico. Lo que quiero decir aquí es que no siempre cuando un profesional o un estudiante o alguien de una maestría o doctorado va a escoger un objeto de estudio en comunicación, no tiene que prescindir directamente desde la teoría. Muchos de los estudios que escuché desde las ponencias, como a partir de las 4 de la tarde hacia acá, que me han interesado mucho, veo cómo esos objetos de estudios, no solamente en el tema de educación, sino cómo nos los puede transformar como objetos de estudio en el tema de la comunicación. Entonces, precisamente partiendo desde la observación, que es lo que proponen algunos teóricos y obviamente otros desde la teoría como tal. Entonces, en este sentido, frente pues, en este estudio o en este trabajo que estoy desarrollando, existen diversos argumentos de teóricos que aportan desde diferentes disciplinas al abordaje de los objetos de estudio y en la que se plantean rutas y pensamientos construidos que pueden ser aplicados en el área de la comunicación. Una de ellas son las teorías que se abordan desde los documentos científicos. Estos sirven como modelo para entender y para poder insertar el paradigma científico en estudios de investigación a nivel muy general. También como investigadores podemos pensar cuál podría ser nuestro objeto de estudio. Es posible que nos detengamos en ese tema de la reflexión sobre el paradigma científico, que cuál impacta. Hay muchos paradigmas y los paradigmas se van determinando de acuerdo a la época, de acuerdo a la relevancia, de acuerdo a lo que se está viviendo en el momento y cómo este paradigma se puede incluir dentro de esos objetos de estudios de investigación en el que debe reflexionar, digamos, el comunicador social en este caso. Es importante también pensar en el paradigma científico que se está impactando, cómo incluir un paradigma en un proceso de investigación y cuándo es oportuna la implementación de los postulados de autores reconocidos o autores que han venido trabajando en este ofrecimiento de unas metodologías específicas para estudiar un problema de investigación en comunicación y que no necesariamente dicho estudio tenga que cumplir con las perspectivas técnicas
de autores que han remarcado de que marcan una ruta para poder trabajar o para poder abordar un problema de investigación. Entonces, se plantea, digamos, algunas condiciones frente a ese paradigma y cómo se viene desglosando, cómo se viene trabajando para poder incluirlo realmente si es uno como objeto de estudio o no. Bueno, se toma, digamos, la teoría, esos documentos que son los que se analizaron, en los que se hace esta ponencia, la teoría de la comunicación de Marshall McLuhan, el butronero, que lo hace su hijo Eric McLuhan, la investigación en comunicación, los límites y limitantes del conocimiento de Sergio Roncaglio y otros, las estructuras de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, de la comunicación a la cultura, perder el objeto para ganar el proceso de Martín Barbero, y las teorías de la comunicación, ámbitos, métodos y perspectivas de Rodrigo Alsina. Digamos, en estos 4 documentos se destaca precisamente el paradigma científico, los procesos de comunicación e investigación y cómo el objeto de estudio se inserta, digamos, o se extrae de estos procesos o de estos documentos. Bueno, aquí les dejo como una definición. Se constituye un paradigma como un modelo o ejemplo a seguir en determinada época o situación desde una teoría o un conjunto de las mismas que puedan ser usadas como una guía para la resolución de un problema. Thomas Kuhn, quien es el que introduce este concepto en diferentes escritos, define a un paradigma como aquellas realizaciones científicas que son universalmente reconocidas y que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. En estos artículos también se exponen propuestas frente a la construcción del objeto de estudio en comunicación y la investigación en comunicación, en donde algunos autores convergen en sus postulados, en sus perspectivas teóricas y en sus perspectivas metodológicas. Bueno, en el campo de las ciencias humanas, que es donde nos estamos desenvolviendo, y las ciencias sociales, pues hablar precisamente del tema de paradigmas implica pensar que la comunicación en los campos problemáticos donde se desenvuelven los conflictos de la sociedad para poder conocer nuestro objeto de estudio, de ahí pues que los teóricos, estos que les acabo de mencionar, proponen diversas formas de abordaje de los fenómenos de la comunicación y que entran al campo de lo que se denomina pues un paradigma. En ese paradigma o en este orden de ideas se puede decir que todos esos aciertos, técnicas o teorías que suministran modelos de los que surgen tradiciones particulares y coherentes de investigación científica, lo plantea Kuhn en su libro de las estructuras, que fue pues base para esta reflexión, como un paradigma es lo que los miembros de una comunidad científica comparten, ¿sí? Básicamente desde allí. Entonces, en esta noción de paradigma, la condición importante, que de una de las que señala Kuhn, en torno a la historia de la ciencia, y no es precisamente que sea algo acumulativo, sino que está relacionada con la ciencia extraordinaria, con la ciencia revolucionaria, que es lo que nos propone. También pues, sobre ese objeto de estudio, McLuhan y Barbero proponen planteamientos donde la mirada del investigador puede empezar desde la observación y no necesariamente pues, desde la teoría. Dentro de ese butronero que se analiza, que analiza Eric McLuhan, el hijo, precisamente plantea algunos postulados y frases que saca su padre, donde no necesariamente hay que llegar o hay que partir desde una teoría para poder identificar un objeto de estudio. Y obviamente Barbero, pues digamos que también apoya esa misma metodología, donde se da cuenta que es importante la observación, ¿sí? Llegar, hacer ese trabajo de campo. Casi todas las ponencias que escuché pues están muy relacionadas con ese trabajo de campo importante que hay que hacer previo pues para poder llegar a determinar cuál va a ser mi objeto de estudio de investigación. Se creería que podría ser un proyecto de intervención, pero muchas veces se parte desde esa misma observación en el campo para poder determinar pues qué es lo que se va a desarrollar.
Entonces, en estos postulados de los problemas de la comunicación, McLuhan y Barbero tienen planteamientos en los que convergen algunas de sus reflexiones frente a un objeto de estudio. Y desde la propuesta de McLuhan, pues aquí la analiza su hijo, el butronero hace pues un recorrido por estas implicaciones teóricas y metodológicas que son derivadas, bueno, de las frases célebres que ya les había dicho. En este caso, podría decir una de las frases que él menciona frecuentemente, que no tenía una teoría. McLuhan siempre lo enfatizaba, que él no tenía una teoría a seguir, una teoría de la comunicación a seguir, y no empleaba teorías en sus trabajos. El uso frecuente de frases en sus artículos y libros hacía o hizo que su hijo retomara aquellos apartes que de una u otra forma nos invita pues a reconsiderar el cómo estamos abordando el objeto de estudio e investigación relacionadas con el campo disciplinar de la comunicación. Y Barbero, pues por su parte, en su artículo de la comunicación de la cultura, perder el objeto, se refiere pues al objeto de estudio, para ganar el proceso, cuál es la metodología que se va a llevar en un proceso de investigación en comunicación, habla de que no hay una teoría que nos sitúe en forma clara y precisa en un objeto de estudio de la comunicación. Él nos propone que debemos investigar partiendo desde la observación real de los fenómenos de los cuales no se han hablado aún, cómo podemos llegar a ellos, cómo podemos investigar, con qué teorías o qué teóricos podemos utilizar y qué nos hace falta en Colombia para llevar a cabo pues unas buenas prácticas en investigación. Entonces, estas frases, como las de Malujan, miren, yo no tengo una teoría de la comunicación, no utilizo teorías, solo observo lo que las personas hacen, lo que ustedes hacen. McLuhan usaba la observación. Estas frases en relación con la propuesta de Barbero van en continuidad de lo que se pregunta sobre quién nos podría decir lo que era comunicación, lo que era relevante en comunicación, pues obviamente era la teoría y para Barbero era esencial perder el objeto, haciendo referencia pues al objeto de estudio en comunicación. Acá incursionando pues a otro tema de la investigación científica, en el campo de la comunicación, eh, de tener en cuenta al público y al objetivo de sus avances, fuera de preguntarse sobre el qué y el por qué de la comunicación, pues esto es lo que nos plantea Roncayo en su documento. Bueno, los planteamientos, por ejemplo, de Alsina y Roncayo y otros señalan los aspectos teóricos y metodológicos que marcan una pauta para sustentar el proceso investigativo. Si no se cumple esto, la regla para desarrollar el objeto de investigación evidencia un paradigma de comunicación. Entonces, estos dos autores están dentro de sus reflexiones, están muy de acuerdo de que para abordar un proceso o un problema de comunicación, hay que abordar primero la teoría. Entonces, en comparación con lo que propone McLuhan y Barbero, pues ellos están desde el proceso de observación. Entonces, digamos que es como el contraste, ¿sí?, que se buscaba reorganizar pues en esto. Entonces, ahora entrando como un poco más a ese tema del paradigma de la comunicación, desde el análisis del objeto de investigación que analizan pues estos otros autores, el tema del consumo, el tema de la cultura, todo ese panorama epistemológico que se desarrolla y que puede salir desde allí, desde la parte teórica, que es lo que plantean ellos. Todo ese panorama de la globalización, el campo de la investigación, Roncayo hace un análisis o su análisis está centrado en la investigación en comunicación, cuáles son esos límites, cuáles son las limitaciones del conocimiento, cuáles son los intereses que se proponen desde los planteamientos que hace Roncayo, su posición desde lo positivo o positivista, bueno, y a nivel general, pues todo el avance que vienen desarrollando o que desarrollaron en su momento para poder determinar por qué era importante comenzar desde la teoría, desde ese saber disciplinar, que es orientando los cambios de los paradigmas y cómo poder escuchar esas voces reales de la comunicación que se producen y que se han venido desarrollando en América Latina, que también pues, lo propone Barbero. Bueno, Alcina también nos habla un poco sobre la importancia de primero incluir la teoría para la caracterización del objeto de estudio, para actualizarlo, para reconocerlo y para conocer su contexto.
Además, nos plantea que estos objetos de estudio de las ciencias sociales se sabe que se puede incluir en las ciencias de la comunicación y que se pueden caracterizar por diferentes causas, por los diferentes cambios sociales, por las problemáticas sociales y por todo el proceso tecnológico que se viene desarrollando, además de esos cambios sociales que también aumentan dificultades para captar una realidad social para ser estudiada. Entonces, manifiestan poder estudiar las diferentes fases fundamentales de ese proceso comunicativo desde lo teórico para luego contextualizarlo en el proceso real. Sin embargo, pues Alsina encuentra algunas dificultades de la delimitación de ese objeto de estudio si uno parte desde la teoría, y es precisamente los cambios sociales y todos esos cambios tecnológicos que vienen desarrollando los diferentes paradigmas, ¿sí? De pronto hay ocasiones en que se contradicen desde dónde abordarlo y propone analizarlo desde las fases del proceso de comunicación, desde un contexto de cambios sociales, que es lo que se menciona. La revisión teórica de autores bases debe llegar a un contexto real por parte del investigador o comenzar por una práctica real y adoptar la teoría para su contexto. Por ello, para mí es importante en un proceso de análisis y de investigación incluir los conceptos de paradigma a los que impactará mi estudio, el que impactará mi estudio. Es la reflexión a la que llego, pues ubicarla en un paradigma, considero que es esclarecerle el objetivo y la intención desde los estudios de la comunicación enmarcado en diferentes procesos de prácticas sociales. Entonces, en otras palabras, hay que determinar cuál va a ser como ese objeto de estudio al que yo voy a impactar y cuál es el paradigma al que yo voy a usar, ¿sí? Para poderlo trabajar y para poder reconocer cuál es el problema a investigar. Bueno, todo este razonamiento pues, que se hace anterior deduce propuestas metodológicas para el análisis del objeto de estudio, desde la naturaleza misma de la investigación, desde los procesos de comunicación, desde los procesos de la vida cotidiana, de lo que se ve en lo real, sin la reclamación de teorías específicas exclusivas para determinar cuál pues, va a ser ese objeto de estudio, y se puede aproximar a acciones interdisciplinarias propias, pues en este caso de la disciplina de la comunicación. Llegando, digamos, como a una serie de conclusión, ¿sí? Frente a estas reflexiones, en el campo de la comunicación y de los estudios interdisciplinarios, se hace necesario nuevas propuestas para el estudio y análisis de los objetos de estudios de investigación en comunicación por parte de los investigadores. Todos estos cambios de paradigma nos han brindado una oportunidad de incursionar en nuevas problemáticas reales, como nos lo argumenta Barbero y McLuhan, al mostrarnos otras dinámicas y formas metodológicas de abordar las realidades sociales, y también pues el proceso de comunicación que no se aleja y no se debe alejar de la vida cotidiana y que cada vez encontramos en otras áreas de estudio del campo de la comunicación, así como también pensar que la tarea que nos sigue es analizar la diversidad de estudios que pueden surgir para proponer metodologías para abordar las problemáticas desde un nivel teórico, desde un nivel metodológico, propuestas que van relacionadas con los protagonistas, o sea, pensando en ese público al que se va a beneficiar. Y de acuerdo con Barbero, que propone que primero hay que conocer quién es mi objeto de estudio, buscando las aproximaciones de la realidad sin contaminarnos de los postulados teóricos, es como si se incursionar en esas realidades que tiene Colombia y Latinoamérica, que son muy diferentes, y que una vez conociendo esas realidades desde el objeto de estudio que nos propone Barbero, pues incursionar en las teorías y modelos de otros estudios que puedan estar cerca a nuestras realidades. Ahí pues está el reto de poder transmutar esas teorías a las necesidades o a nuestras necesidades como investigadores, y pues en otras palabras, estoy muy de acuerdo con la forma en que McLuhan y Barbero pues abordan el tema del objeto de estudio. Y como investigadora pues pienso que eso es con algo con lo que me identifico, porque así he venido pensando como ese problema de estudio al que quiero yo abordar, que está relacionado con medios de comunicación e imaginarios sociales,
y pensar precisamente cómo se puede abordar desde la parte, desde la observación. Hay una visión muy positivista en algunas teorías que lo plantea Alsina y Roncaglio, que pueden ser pues insuficientes, pues no encontramos como unos paradigmas nuevos de comunicación que deban dar cuenta de los cambios tecnológicos, aunque se menciona mucho que el nuevo paradigma que marca todo este proceso de comunicación para esos objetos de estudio está relacionado con el tema tecnológico. Lo que se mueve todo en Internet es comunicación. Por tanto, esos paradigmas tradicionales sirven de soporte histórico para fundamentar todo lo nuevo que surja en este campo de la comunicación, y de ahí también hay que tener en cuenta la importancia de tener claro en nuestros objetos de estudio, asimismo encaminárselos a nuestros estudiantes en los pregrados y en las maestrías, cuáles son esos paradigmas o cuáles son esas problemáticas también en las que se ven afrontados el profesional en comunicación, y los diversos autores que se pueden trabajar. Entonces, partiendo como de este análisis, de estos postulados, y como protagonistas de esta reflexión, se reafirma, digamos, la tesis con la que yo parto, que en el campo de la comunicación las condiciones para que un paradigma científico sea insertado en una investigación específica, esta no requiere precisamente que cumpla con las perspectivas teóricas y metodológicas de un autor en específico. Sin embargo, pues considero que la importancia de incluir sus bases teóricos en algún apartado donde se pueda mostrar el paradigma científico en el cual se soporta desde el proceso de investigación. Además, es importante demostrarlo y cuál es el abordaje, si ese abordaje se puede utilizar de una manera libre para cada investigador, y precisamente no tiene que someterse pues a una cuadrícula metodológica como a veces lo plantean algunos teóricos para estudiar ese objeto de estudio de investigación en un caso específico en comunicación. Entonces, esto era todo lo que les quería compartir desde un proceso teórico, un proceso reflexivo que vengo desarrollando precisamente para identificar cuál es el objeto de estudio desde los medios de comunicación en el que como profesional de la comunicación se puede abordar en cualquier área o en cualquier universidad. Aquí le tengo pues algunos autores, que era la de la bibliografía, la última. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe, por la claridad, la organización, el esfuerzo que hace con su voz, que está un poco afectada, pero aquí nos comprendimos y valoramos mucho Gracias. el espacio, ya que cierra con broche de oro nuestro encuentro. Em, Antes de pasar a las dos preguntas que tenemos de los participantes, muy pertinentes, quiero agradecer a la profe Viviana Magali por sus palabras en el chat, que nos felicita, perdón, por el encuentro, representante de los ponentes, estuvo con nosotros en horas de la tarde, y pues el agradecimiento es nuestro a todos y todas, tanto ponentes como participantes. Ha sido una jornada larga pero muy productiva. Pasemos a las preguntas, y posteriormente mi compañera Viviana hará el cierre. Bueno, entonces Valentina nos pregunta, ¿podría darnos algunos ejemplos de iniciativas periodísticas las cuales motiven a los estudiantes para que puedan enfocarse en este entorno? Algunos ejemplos de iniciativas periodísticas. Pues Ujú. no sé a qué relación, pues, a qué se referirá exactamente, pero pues como un ejemplo de iniciativa periodística es incursionar en los públicos. Realmente lo que nosotros desarrollamos como profesionales de la comunicación, o bueno, llegando a ser periodistas, yo no soy periodista, pero pues pienso que es en el tema de la comunicación, ¿quién es el público que nos escucha? ¿Quién es el público que nos ve? ¿Quién es el público que se beneficia con la información que yo estoy dando? De ahí la responsabilidad del periodista de ser esa información idónea y veraz y pertinente para que precisamente ese público o esa comunidad eh, pueda entender o captar de lo que se está allí. Entonces, le menciono esto porque mi tarea ahorita es precisamente poder analizar realmente lo que yo estoy haciendo es para ese público que yo me estoy imaginando. ¿Cuál es ese público imaginado que yo creo que me está escuchando? Yo aquí, por ejemplo, me estoy imaginando que mi público en este momento, pues son profes y estudiantes, pero puede que haya alguno que no sea
profesor ni estudiante y esté más interesado que hasta el mismo estudiante o el mismo profesor, ¿cierto? De esa información. Yo soy profesora de la asignatura de radio y como responsable de esa área de radio, pues sí me pregunto si el contenido que se está desarrollando, quién lo está escuchando. Una cosa es que sabemos quiénes son los públicos objetivos de la emisora universitaria, pero realmente al público que yo le estoy haciendo sí está llegando allá. Entonces esa podría ser como una iniciativa que se puede trabajar no solamente desde el área periodística, sino desde varios ámbitos. Si ese contenido que yo estoy haciendo sobre educación sexual, sobre, qué sé yo, un contenido social, eh, evitar los embarazos a temprana edad, bueno, todos esos temas sociales, sí le está llegando a la gente que yo quiero que le esté llegando. Entonces, ahí se determina esos objetos de estudio, cuál podría ser desde el lado de la comunicación. Espero haberle respondido a la persona Valentina que la hizo. Muchas gracias, profe. Sí, aquí le podemos en el chat o si nos está escuchando que puede ampliar la pregunta. De todas maneras, pues puede quedar también en contacto con la profe para futuras inquietudes. La siguiente pregunta de Oscar Barajas. ¿Cómo el paradigma aportaría en la actualidad para la mejora de la comunicación, sabiendo que ya hay estudios respecto al tema y las nuevas generaciones tienen una metodología distinta de aprendizaje? Yo pienso que más que el paradigma aporte, es como la forma en que se aborda el paradigma. Porque de paradigmas pues pueden haber muchos y hay unos nuevos y yo me puedo inventar otros, una comunidad, bueno, ya mirando como las definiciones de lo que es el paradigma. Están los viejos paradigmas que nos vienen, que nos anteceden a los nuevos, pero mucho más allá de eso es cómo yo lo abordo, desde qué forma, desde qué problemática lo estoy abordando y qué es lo que yo quiero conseguir al abordar ese paradigma. Si yo estoy abordando un paradigma en la parte tecnológica, entonces eh, debo primero mirar qué es lo que se está influenciando, si los influenciadores son, cuál es el público, que vuelvo otra vez a los públicos. Para mí es importante que toda esa información de todo lo que han dicho, pues le llegue a la persona que realmente, al cual se lo estamos dirigiendo. En ese tema del objeto de estudio, entonces, ¿cuál es mi comunidad y mi público que realmente le va a ayudar a yo proponer una mejora, ¿sí? Para solucionar alguna problemática de ese paradigma. Entonces, obviamente las generaciones nuevas, las que tenemos ahora, pues tienen otras problemáticas, pero lo que, digamos, lo proponen nuestros autores, los que les mencionaba ahorita, que son autores bases del proceso de comunicación, em, es precisamente no desligar los antiguos paradigmas, sino cómo yo puedo adaptar desde esa mirada lo que se está haciendo en este momento. Y obviamente desde qué punto pues, me va a servir. Entonces allí se podría pensar, ¿sí? Que estos estudios respecto, digamos, a este tema del paradigma pueda impactar a estos nuevos periodistas, que es lo que les enfatizo mucho. Hay que trabajar en problemas reales, no podemos seguir trabajando desde la academia en problemas ficticios. Lo único que vamos a hacer ficción son las historias que estamos contando. Nosotros somos contadores de historias en diversos medios de comunicación, pero hay que contar la realidad y a ese público, pues, a quién nos está llegando. Entonces, yo lo veo es como desde esa parte. Y yo creo que en complemento aparece la siguiente pregunta: ¿cómo este paradigma se enfrenta a la desinformación que se presenta en la red? Bueno, eso es una buena pregunta. De pronto no tenga la respuesta, pero eso es una pregunta que más bien yo los invito a que la reflexionen. Ahorita la estaba leyendo, es desde cada uno de nosotros, desde la academia, como profesionales, como padres de familia, como docentes, ¿sí? Como hermanos, como hijos. Esa responsabilidad cuando yo publico algo en Internet, ¿cuál es la consecuencia que va a tener? Es pensar siempre en una consecuencia positiva, no pensarla desde lo negativo. Entonces, ustedes saben que toda esta carretera de la información está desbordada. Para encarrilarla es muy complicado, eso no pasará en unos años, cada vez se desborda más y más y más. Entonces, pienso que es el pensamiento crítico que tiene como cada uno de nosotros y el que le estamos transmitiendo a aquellas personas que están cerca, sobre todo pues a nuestros estudiantes y la reflexión que tenemos que llegar todos precisamente
en este paradigma de la desinformación, que a veces de tanta información pues estamos más desinformados. Uno no sabe al fin entonces cuál es la realidad, cuál es la verdad, la verdad de las cosas. Gracias, profe. Sí, una reflexión que no se termina, ¿no? Que no se cierra en este momento. Estefanía nos pregunta, al aplicar un paradigma en una investigación, al ser tan cerrado y estructurado, ¿no podría llegar a limitar el progreso de la misma? Pues podría ser, pero como todo eso depende también de de su tesis, de la tesis que uno se plantea o de esa hipótesis que uno se plantea a la que quiere llegar, sí es importante darle relevancia al paradigma que se va a trabajar. Es una de las recomendaciones con la que dan los teóricos precisamente en esos procesos de comunicación. Y por qué no, obviamente, uno romper ese paradigma, que es que está este paradigma, pero desde mi proceso de investigación yo lo puedo romper, puedo mostrar otras aristas, puedo mostrar otras ventajas, otras incidencias, ¿sí? Entonces, no es pensar que porque yo estoy utilizando un paradigma se me va a limitar la investigación o hasta ahí me va a llegar, sino que hay que romperlo, definitivamente. De eso se trata la investigación. No todo está dicho, entonces esta sería una muy buena propuesta. Gracias, profe. Bueno, yo creo que esta es la ponencia que más preguntas hemos tenido del público, muy chévere la interacción que se está dando. Aquí también nos preguntan, teniendo en cuenta estos paradigmas y evidenciando la problemática que acabas de informar, ¿cómo sería el trato para que estos autores puedan tener un impacto en esta nueva generación? Qué preguntas tan difíciles. No, mentiras. Bueno, para generar, digamos, ese impacto en esta nueva generación, estos son autores, Alsina, Roncayo, Barbero y McLuhan, pues han sido tradicionales, pues algunos han desaparecido hace poco, Barbero hace año y medio, pues que murió, le dio COVID, McLuhan también hace algunos años, pues que ya también murió, o sea que tampoco son tan antiguos, ellos venían escribiendo sobre esta realidad actual. Entonces, yo creería que ellos se siguen impactando desde esas teorías. Igual lo importante es crear teoría, ¿sí? A partir de esas teorías, precisamente desde ese proceso de investigación, desde tener claro ese objeto de estudio. Igual para muchos no es claro, o sea, a veces para mí también es difícil. Ahora en este proceso que estoy llevando con el doctorado, encaminar ese objeto de estudio como tal, utilizando una serie de autores que me sirven de base, que me sirven de piso, pero igual pienso en crear desde mi propia teoría, desde lo que ellos hacen. Entonces yo pienso que la invitación es más eso, no es que utilizar los autores que tenemos ahí, porque a veces es muy importante el tema de los autores. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Barbero, hay que hablar, hay que ir desde la observación, hay que ir al campo precisamente, y allá es donde me voy a dar cuenta cuál es el problema que yo voy a abordar o cuál es el paradigma que está implícito o que está más implicado en todo ese proceso de intervención que yo voy a desarrollar. Y obvio, pues sí, o sea, que yo propongo que se puede trabajar desde allí. Entonces, es también la actitud del investigador y para poder encontrar y tener como esa visión de cuál es la problemática a la que yo quiero trabajar y a la que le quiero apuntar. Profe, hay una pregunta enfocada hacia el quehacer, que de pronto nos puedes dar algunos tips. Sé que no se puede responder en 100%. ¿Qué podría hacer un investigador cuando una comunidad reacia a personas extrañas? ¿Qué puede hacer un investigador? Pues yo les cuento lo que haría yo, ¿sí? Mm, Primero, a ver, hay comunidades muy difíciles y a veces uno cree, ese es el imaginario de mucha gente, de que de acuerdo a la estratificación, si es una estratificación muy inferior o muy superior, pues puede ser fácil o puede ser difícil. Pero yo lo voy a decir con experiencia propia en el caso de las radios universitarias, de las radios comunitarias. Hace algunos años yo hice una investigación en el análisis del contenido de la radio comunitaria acá en el departamento del Quindío, y uno de los problemas que más, con los que más me encontré era hablar con el director de la emisora, pedirle la información, contarle primero pues que yo era de la universidad y que estaba haciendo un estudio,
Y entonces la barrera era que ellos no daban la información, ellos creían que yo iba como a supervisar o a fiscalizarles. Y era, sin embargo, un nivel muy diferente, o sea, como de pronto ocultaban algo, pero a mí no me interesaba si ocultaban o no ocultaban, pero a mí lo que me interesaba era que ellos me pudieran facilitar sus contenidos para poderlos analizar en las clases con mis estudiantes. Entonces, mi actitud de allí, yo les decía, yo, o sea, ser muy claro, un investigador tiene que ser muy claro con la gente, yo vengo a hacer tal cosa. No, uno como investigador no puede perder su objeto de estudio, no puede perder, digamos, su humildad, o sea, tiene que ser un humilde, y no importa la persona que tenga usted al frente y ser muy claro eh, cuál es la información que usted desea recibir. Otra cosa es que dentro de esa información que ustedes, que eso lo han dicho muchos investigadores, o lo dice también la comunidad, la que nosotros nos llevamos la información, y en vez de llevarnos la información, nos robamos la información porque nunca la devolvemos, ¿sí? Nunca damos cuenta de cuál fue el resultado. Entonces, eso también le incomoda a la gente. Uno va a una comunidad, a un barrio, a una vereda, a un pueblo, y se traen una cantidad de información y pasan los años y ellos nunca saben. Y uno vuelve al año o manda a sus estudiantes a hacer una actualización, dice, pero es que aquí nunca se llevan y se llevan la información y nunca traen nada. Entonces eso se puede pensar o abordar desde ese desde esos problemas, no solamente periodísticos, sino a nivel social y todo lo que implica, devolverles esa información a estas comunidades, ser muy claros con ellos, no importa el tipo de población, ¿sí? Decir que esos resultados de investigación obviamente es un insumo de procesos académicos, ¿sí? Que igual se les va a devolver la información. Bueno, hay todo un proceso de bioética y de ética, sí, que está relacionado pues más con uno. Entonces, sean ustedes mismos como investigadores, no sea el investigador allá que cree que sabe mucho y no sabe nada, porque es que necesitamos es la información, necesitamos los datos, porque a veces llegar uno con prepotencia es lo peor, o sea, nunca va a conseguir nada. Entonces, esa humildad es lo más importante. Y usted llega humilde y puede solucionar muchos problemas o le da claridad. Bueno, eso es lo que yo trato de hacer, ¿sí? Aunque a veces pase por odiosa. Profe, qué pena contigo, yo voy a hacer todas las preguntas. Yo sé que estás afectada de tu garganta, nos quedan 3, 4 preguntitas, estamos disfrutando el espacio. em, y ya pues tú dirás pues hasta dónde llegamos, pero son 3, 4 preguntitas que quedan. Bien. Ujú. ¿Cómo podría aplicarse de manera más flexible el paradigma de manera que se pueda entender muy fácil? Nos pregunta Camilo. ¿Cómo podría explicarse el paradigma? Yo pienso que primero entendiendo qué es paradigma, esa podría ser una. Primero entender muy bien qué es esa palabra paradigma, conocer cuáles son los paradigmas antiguos, anteriores, pues que hay muchos, ¿sí? Desde qué época se vienen dando y cuáles son los que salen ahora. Uno los busca en internet y ahí aparecen nuevos paradigmas de la comunicación, paradigmas base de yo no sé qué. Entonces, es poder como mirarlos, poderlos cruzar. Ve, el paradigma tecnológico acá también se utiliza en tal época o se usó. Entonces, para poderlo entender es como que trabajarlo desde allí. La propuesta que hacen, digamos, los autores y desde la misma universidad para abordar ese objeto de estudio es precisamente poder entender ese paradigma, cuál es el que yo voy a trabajar, el paradigma tecnológico, ¿sí? Y desde allí, cómo yo lo voy a abordar, con qué teóricos, y qué es lo que yo voy a solucionar. Entonces, mientras uno tenga eso claro, pues es más fácil abordarlo, no es tan difícil, es más como un juego de palabras todo lo que les estoy diciendo, pero realmente es poder entender ese paradigma si somos profesionales en cualquier área, como desde el área o desde mis propuestas, pues yo lo puedo abordar para solucionar un problema. Profe, y creo que en la misma línea, pues trabajando con la investigación, nos pregunta Gerson Camilo, teniendo en cuenta que una investigación se hace a partir de un paradigma, ¿de qué manera se puede entender o comprender mejor los resultados de la investigación? Creo que ya hemos abordado algunos de estos elementos. Ujú. ¿De qué manera se puede entender y comprender mejor los resultados de investigación? Pues no sabría decirle realmente, porque es como podría darle una respuesta muy ambigua, pero yo creo que para poder entender mejor esos resultados,
es usted siguiendo su metodología, o sea, lo que usted está proponiendo. Si usted está diciendo que está haciendo un análisis de contenido, pero por ahí le dio unos resultados donde se salió del análisis de contenido, entonces de pronto le puede quedar, obviamente se desprende de la investigación, hay unos resultados que uno no espera, ¿no? Que salen, ¿sí? Pero yo pienso que no desviarse de los objetivos, de esos objetivos, del objetivo general, de los objetivos específicos que se plantean y que se los aprueban a uno antes de hacer cualquier proceso de investigación. ¿Qué ha pasado o qué le pasa a uno a veces con los estudiantes cuando uno asesora los proyectos de investigación? Es precisamente que se pierden en el objetivo, no tanto en el objeto de estudio, sino en el objetivo de la investigación, y entonces salen investigando otra cosa diferente. Entonces, ¿qué a veces qué pasa? Entonces, entonces ya tenemos todos estos resultados y no, pues entonces adaptémonos a un objetivo, crearle un nuevo objetivo para no volver a repetir todo ese proceso, que a veces se torna así, salen investigando otra cosa totalmente. Entonces, no perderse como de ese objetivo inicial que tiene la investigación, desde el objetivo general y obviamente esos objetivos específicos. Creería que por ese lado sería muy bueno para uno tener mejor una comprensión de los mejores resultados de investigación. Me voy a saltar las preguntas, pero no las voy a omitir, sino que veo una que está enfocada a investigación, que nos pregunta Camila, linda Camila. Ahora que hablas de radio universitaria, me gustaría preguntar desde tu experiencia, ¿se puede hacer un proceso investigativo serio y efectivo solo con fuentes virtuales? Sí, la respuesta sí, sí se puede. Igual pues yo así lo he hecho, ¿sí? Ahora pues digamos en el análisis que estoy haciendo, que es de radio universitaria, las fuentes de expertos, digamos así, hay una metodología que se llama método Delphi, y la voy a aplicar precisamente con expertos en radio a nivel latinoamericano, y obviamente se puede hacer un estudio serio, pero hay que saber a quién se lo va a hacer. Sí, no todo el público, no tirarlo como le pasa a uno, que le mandan por correo cantidades de enlaces de encuestas, ¿sí? O de links, y uno no sabe pues de qué se trata eso, pero sí hay que hacer contacto primero con esa persona a la que usted le va a depende igual también de lo que quiere, pero en el caso sí se puede hacer algo serio, o sea, usted teniendo el contacto exacto, la persona exacta, en este caso yo se la voy a hacer a directores y realizadores y productores de la radio universitaria en Latinoamérica, y obviamente pues tengo los contactos de quiénes son, entonces, y que si estén dispuestos a participar en ese estudio, ¿sí? Pienso que la virtualidad ha sido pues una de las grandes ventajas para el proceso de investigación, por su inmediatez, por poderse uno conectar a cualquier hora con la persona que uno vaya a extraerle esa información, pero sí considero que se puede hacer. Qué chévere, profe. Esperamos resultados de la investigación para próximos eventos. Espero que sí. ¿Qué metodologías o tips podemos aplicar? Es la penúltima que nos hace Fabián Mauricio. ¿Qué metodologías o tips podemos aplicar para crear un podcast de una investigación y que se logre captar la atención? Supongo que ahí también habrá muchísimos elementos, pero también unos tips que tú nos puedas orientar. Mm, A ver, pues no sé a ver si le entendí bien. Para hacer un De podcast, investigación, un eh, podcast de una investigación. bueno, todos sabemos que un podcast es un audio o un video subido a la web, ¿cierto? ¿En qué formato? En cualquier formato, crónica, reportaje, documental, un poema, una historia, un cuento, ¿cierto? Todo eso digamos, sería como el contenido. Si es un resultado de investigación, pues obviamente pues es contarlo. Si lo vamos a hacer en audio o lo vamos a hacer en video, pues ya depende de la herramienta que se vaya a utilizar. O sea, lo contextualizo en el tema del podcast porque es que a veces confundimos lo que es el podcast, porque es la forma de transmisión en Internet. De una investigación, maravilloso, el Ministerio de Ciencia y Tecnología sacó una serie de podcasts de cómo contar la ciencia. Se llamaba gestión del conocimiento y no sé qué, y hacían podcasts de 2 minutos, 3 minutos, donde se contaban los resultados de una manera creativa, con efectos de sonido, con un proceso de ambientación para contar resultados de investigación a nivel de medicina, a nivel de ingeniería, a todo nivel. Entonces, esa sería como la manera de lograrlo, ¿sí? Más que un podcast, es un producto de audio, sea para radio, sea para internet, sea para lo que sea.
Los elementos más importantes es la recreación auditiva, si lo vamos a hacer en audio, en auditiva, con efectos de sonido. O sea, si yo simplemente me voy a sentar es a hablar, 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 pues entrevisto a alguien y ya. Pero realmente lo que causa a más atención es cuando yo lo recreo con efectos de sonido, cuando yo lo recreo con pequeñas escenas de dramatizaciones. Entonces, yo dramatizar, digamos, un resultado de una investigación, que es lo que creo que lo que me quiere decir ahí, cómo poder hacer un audio, un video para mostrar resultados de investigación, es esa creatividad de cómo lo voy a hacer utilizando otros subformatos dentro de ese gran formato en el que yo voy a presentar. Y quedan muy chéveres. Los invito para que las escuchen. Ahí el Ministerio de Ciencia y Tecnología, precisamente para poder comunicar la ciencia de otra forma, pues saca una serie de productos de audio y de video muy creativos para contar los resultados de investigación. Súper, profe, vamos a revisarlos. Y por último, Dania Rodríguez nos pregunta, ¿qué papel comienza a jugar el periodista en la mejora del paradigma y la sociedad que se está manejando? Bueno, yo pienso que más que el periodista, es todos los profesionales, ¿sí? No podemos ignorar los paradigmas. Todo el tema educativo pues está muy relacionado con esto, entonces yo pienso que todos los profesionales debemos mejorar todas esas apuestas, ¿sí? Que están allí detrás de lo que vienen suscitándose a través de los paradigmas y, y el manejo, pues obviamente se lo damos nosotros desde nuestra profesión, desde lo que realmente queremos hacer. Hay unos que se extienden, otros desaparecen, otros se supone que se solucionan problemas, pero realmente ahí yo como profesional debo reflexionar frente a ese paradigma que yo quiero mejorar o quiero hacerle relevancia por su importancia, ¿sí? Entonces pienso que es más como eso, mejorarlo, cómo se está manejando. Bueno, ya cómo se está manejando, pues eso lo maneja, digamos, cada uno desde lo que esté desarrollando. Pero pienso que es más, no tanto como esa responsabilidad no se la podemos dejar al periodista. Eso es de todo ser humano. Es súper, profe, sí, aquí no todos somos ni periodistas ni comunicadores, tenemos varias disciplinas y a todos nos cae esa reflexión. Antes de darle la palabra a mi compañera Viviana, pues muchísimas gracias, profe. Ya cerramos, como digo, con esta superponencia y con una participación muy activa en el chat, lo cual nos alegra bastante porque no es fácil llegar hasta estas horas de la noche en esta actividad, pero al que le gusta le sabe, ¿no? Dice el dicho. Entonces te agradecemos tu participación y aprovecho para dar un saludo muy especial a los voluntarios y voluntarias de Uniminuto Bogotá Virtual Distancia, que hay algunos aquí conectados, siempre pues presentes en todas las actividades del CED, y especialmente a los compañeros, los profes del Centro de Educación para el Desarrollo, que nos han acompañado en diferentes momentos en la jornada en estos 2 días. Profe Viviana, muchísimas gracias a ti y te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias a Mari y a ti por acompañarme estos 2 días en este proceso. Realmente vamos a cerrar un poco uniendo lo que dice la profe desde el proceso de investigación en el área de comunicación con lo que es una práctica de educación extendida. La práctica de educación básicamente busca todos esos modelos que podemos hacer a través de la radio, a través de procesos de comunicación, talleres de comunicación asertivas, un intercambio de conocimiento. Entonces, digamos que no netamente la práctica hace proceso de investigación preliminar, sino es más lo que lleva después de lo que se encuentra de ese proceso de investigación. Ahí, después de ese proceso grande de construir, después de las metodologías, después de esa recolección de resultados, uno ya puede determinar, digamos, como lo que hicimos nosotros con la profe Yanela al inicio cuando abríamos este congreso, determinar una caja de herramientas, determinar una serie de cosas que pueden volverse acciones pedagógicas para crear un proceso de una práctica de educación expandida. Esto es claro, por ejemplo, con los procesos que se hizo con Montes de María, con todo el proceso de radio comunitaria. Por ejemplo, ellos usaron un concepto de un intercambio de saberes, de lecciones aprendidas desde su conocimiento previo, a la luz de otras cosas que estaban aprendiendo en su momento, y montaron todos los canales de comunicación que en su época fue un hit para Montes de María, para comunicarse con el tema a través de la radio. Entonces es un proceso muy importante la investigación, porque a la luz de ella nosotros podemos identificar cómo
podemos trabajar con ciertas comunidades. Y bueno, ya cerrando el proceso, le quiero dar muchas gracias a las personas que se quedaron con nosotros, que hacen parte también de las diferentes universidades como la CUN, Ariandina, la Sergio Arboleda, entre otras, la Universidad de Quindío, que también estuvo con nosotros. Tuvimos ponentes de Ecuador, entonces a todos ellos gracias por todo este proceso de acompañarnos y bueno, también al Centro de Educación para el Desarrollo de la Rectoría Presencial y el Centro de Educación para el Desarrollo de la Rectoría Bogotá Virtual y a Distancia que nos apoyaron, a los docentes y bueno, a nuestro coordinador Luis Aya y al padre Andrés Gamboa, director de Proyección Social, por permitirnos este espacio y bueno, les deseamos una excelente noche.